La globalización y cultura. La cultura es el conjunto de creencias, conocimientos, normas y comportamientos que comparten todos los miembros de una sociedad. Cada cultura se construye a lo largo de una historia y desarrolla valores propios que le brindan identidad y la diferencian de las demás. Sin embargo, en el marco de la globalización, las diferencias culturales se vuelven difusas y se producen transformaciones que apuntan hacia una nueva cultura global. La globalización de las culturas regionales. En la actualidad se está gestando una transformación cultural global, producto del influjo de los medios de comunicación, en especial de Internet, que influyen en las formas de comunicarse, relacionarse, pensar y compartir el conocimiento. Esto se manifiesta en las siguientes situaciones. Primero, la internacionalización de los valores. Los agentes que más se benefician de la globalización, como los países desarrollados y las corporaciones transnacionales, difunden actitudes y patrones de comportamientos que forman parte de su modelo de una nueva humanidad. Segundo, la uniformización del consumo. Cotidianamente, los habitantes de distintos lugares del planeta consumen los mismos productos en contextos similares. Esto se debe a la internacionalización de la producción y de las estructuras de consumo, como los centros comerciales, las tiendas de marcas y la publicidad. Tercero, el predominio de la cultura del entretenimiento. Las fábricas seriales de productos como películas, música, artistas y series de televisión fomentan una cultura del entretenimiento formada por valores y simbologías culturales que fomentan la proyección a nivel mundial de mensajes similares o convergentes. Estos hechos han provocado la aparición de una cultura desteritorializada, es decir, que han perdido el contacto o la identificación o el contexto espacial o geográfico en particular donde se aloja. La sociedad de la información. El acceso cada vez más fluido a una gran cantidad y variedad de información han ampliado la percepción del mundo en las personas, en especial las nuevas generaciones. Ello ha sido el fundamento para la idea de una sociedad de la información, en la que las personas pueden enterarse de lo que sucede en cualquier parte del mundo en tiempo real y también pueden tomar contacto con modos de vida, creencias o hábitos completamente diferentes de los suyos. Ello abre las puertas a diferentes tendencias, a veces contrapuestas. Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten a los grandes medios internacionales ampliar la difusión de pautas de comportamientos favorables a sus intereses, pero también brindan la posibilidad a los ciudadanos de opinar, debatir y cuestionar, así como de asociarse para crear organizaciones que defiendan sus necesidades por medio de la red. Fenómenos de este tipo ya han sucedido en distintas regiones del mundo. En Europa, por ejemplo, los movimientos contrarios a la globalización y al neoliberalismo, como los indignados y los ocupas, se organizan con base en las redes sociales, tales como Facebook y Twitter. La sociedad del conocimiento. Las redes de comunicaciones y de información también facilitan el acceso a la obtención de saberes y prácticas para ciudadanos de todas las condiciones sociales. El conocimiento se ha convertido en la fuente principal para impulsar la innovación y la formación de una tecnología intelectual que sirve de base para los procesos de decisión tanto en el ámbito de las empresas como en el de los gobiernos. La innovación tecnológica está tomando el cital de vanguardia en el desarrollo económico, desplazando a la industria y los servicios. Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC, también han democratizado la distribución del saber, pues han funcionado como un puente para promover la educación y la formación de todos los niveles sociales, en especial facilitando la integración al conocimiento de habitantes de regiones apartadas o de difícil acceso. Las manifestaciones a favor tienden a considerar el beneficio de las ventajas, particularmente económicas, es decir, que en la dinámica de la oferta y de la demanda, el consumidor final obtiene productos de la mejor calidad a precios razonables. Sin embargo, quienes se manifiestan en contra argumentan aumentos permanentes de los índices de pobreza, promoción de la exclusión y la eliminación de culturas autóctonas. La globalización según el Fondo Internacional Monetario. A medida que el proceso de globalización ha avanzado, las condiciones de vida han mejorado apreciablemente en casi todos los países. Sin embargo, los más beneficiados han sido los países avanzados y solo algunos de los países en desarrollo. El hecho de que la brecha de ingresos entre los países de alto ingreso y los de bajo ingreso se ha ampliado es motivo de inquietud. Y el número de personas que en el mundo entero viven en miseria extrema es profundamente preocupante. Sin embargo, es erróneo concluir sin más que la globalización ha sido la causa de esta divergencia, o que nada se puede hacer para mejorar la situación. Por el contrario, los países de bajo ingreso no han podido ingresar a la economía mundial con la misma rapidez que los demás, en parte debido a las políticas que han decidido aplicar y parte debido a los factores que escapan de su control. Las consecuencias de la globalización.
Una interpretación más técnica del término globalización sería la convergencia hacia un mercado global, en el sentido de precios y salarios equivalentes en todas partes. No cabe duda de que lo que ha ocurrido no es eso, de ninguna manera, sino todo lo contrario. Respecto a los ingresos, la desigualdad está aumentando a un ritmo vertiginoso en este periodo de globalización, tanto dentro de los países como entre los países, y se espera que la tendencia continúe. Las consecuencias económicas de la liberalización del capital son debatibles, pero hay una consecuencia que resulta muy clara. La liberalización del capital socava la democracia. Con el movimiento libre del capital, los gobiernos se enfrentan a un doble electorado, el de los votantes y el de los inversores. Los inversores realizan consultas continuas de las decisiones gubernamentales. Estas no son de su agrado, ejercen su veto, sacando la moneda del país o retirando su capital. Incluso en los países ricos es la voluntad del electorado privado la que prevalece. Globalización y medio ambiente. En el proceso de globalización, la discusión sobre el medio ambiente ha ocupado un lugar destacado desde que se conocieron los efectos negativos del proceso de crecimiento económico sobre la naturaleza. Nueva visión del desarrollo. La visión tradicional del progreso económico ha dado paso a una forma nueva de entender el desarrollo económico fundado en dos aspectos principales. El desarrollo humano. La noción de desarrollo basado en el ingreso monetario ha integrado otras variables como la desigualdad de ingresos entre los grupos sociales y de género, el acceso a los servicios esenciales como educación y salud, entre otras, las cuales son medidas por los organismos internacionales para elaborar un indicador llamado Índice de Desarrollo Humano, IDH, para cada país, el cual es publicado anualmente. Con base en las ideas sobre desarrollo humano, en las últimas 2 décadas se ha creado una amplia legislación ambiental, la cual se dirige a asegurar que las actividades productivas afecten lo menos posible al medio ambiente. Algunos gobiernos tienen en cuenta estas normas para decidir qué productos pueden ingresar en sus mercados internos. Afectación del medio ambiente. El progreso de globalización ha influido en el deterioro ambiental. Algunos ejemplos de estos impactos son los países industrializados de Europa, así como Estados Unidos, Japón y ahora China e India, hacen un consumo intensivo y creciente de los recursos naturales, como agua, suelo, petróleo y minerales, para sostener su desarrollo industrial. Estos países son los mayores emisores de los gases contaminantes que participan del calentamiento global y también son responsables de la explotación masiva de madera que ha causado la deforestación en amplias regiones boscosas del mundo. Las grandes corporaciones eluden o infringen continuamente las normas ambientales y laborales. Las empresas transnacionales se establecen en los países donde la mano de obra era más barata y donde las legislaciones son poco exigentes, por lo que se dificulta hacer cumplir las normas ambientales. En ocasiones, presionan a los gobiernos para que favorezcan proyectos económicos a pesar de los grandes riesgos ambientales que entrañan para las comunidades. La normativa de protección ambiental, que es exigida a las compañías de procesos industriales, solo es cumplida por aquellas que utilizan maquinarias y equipos de última tecnología, por lo que gran cantidad de empresas mantienen por fuera de esta regulación. Este hecho ha generado, además, una exclusión industrial sobre los países en vía de desarrollo. Ambientalismo de mercado. De acuerdo con el neoliberalismo, los problemas generados por el crecimiento económico y la liberalización de capitales y mercados son externalidades que pueden ser enfrentadas con herramientas del mismo sistema. En este sentido, se han introducido mecanismos que no rompen con la ley de oferta y demanda para enfrentar los efectos ambientales, basados en la privatización y la mercantilización de los recursos naturales. Entre ellos se encuentran, primero, la privatización de espacios naturales. Conceder el manejo de ciertas reservas naturales a entidades privadas para que ayuden a preservarlas. En algunas de ellas se han desarrollado programas de ecoturismo, que consiste en la visita de paisajes naturales atractivos sin afectar los ecosistemas. Este tipo de servicios ambientales genera recursos económicos sin ocasionar daños al espacio natural. La privatización de estos espacios, sin embargo, abre un cuestionamiento acerca del patrimonio público común que representan los ambientes naturales. Segundo, la creación de un mercado de carbono.
consiste en que el pago de bonos o derechos de emisión por parte de los países industrializados a los países en desarrollo cuando superan el límite de emisiones contaminantes acordadas en el Protocolo de Kioto de 1997. No obstante, un obstáculo considerable al respecto es el rechazo de Estados Unidos, el mayor contaminante del planeta, al suscribir el protocolo. Tercero, la mejora de la protección ambiental. Algunos organismos internacionales y países industrializados cooperan con los países menos desarrollados para proteger sus reservas de recursos naturales. Asimismo, dedican recursos a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para producir energía limpia barata, reducir las emisiones de gases contaminantes y controlar los residuos en los cuerpos de agua. Un ejemplo son los agrocombustibles, que proveen alcohol o aceites a partir de elementos como maíz, caña de azúcar y soya, los que se mezclan con gasolina para reducir las emisiones. Sin embargo, la efectividad de esta medida es cuestionada, puesto que ha promovido la deforestación de bosques para la siembra de estos productos y, además, ha aumentado el precio de estos alimentos, afectando el consumo de las poblaciones más pobres. Lo verdaderamente importante es establecer si estas medidas resultan políticamente viables, es decir, si su cumplimiento trae beneficios a todas las partes afectadas. En tanto, muchas de ellas son recursos públicos, naturales o de inversión de los habitantes del planeta. La sociedad enfrenta el problema ambiental. Los problemas generados por el daño al medio ambiente ya son una realidad que está afectando profundamente las posibilidades de muchas comunidades para sostener su modo de vida y también está impactando seriamente en la economía mundial. Es así que pueden apreciarse claramente las consecuencias del proceso del cambio climático, que es la modificación de las condiciones climáticas regulares en todo el mundo a causa de la intensificación del efecto invernadero. Estas se manifiestan, por ejemplo, en las graves sequías que afectan a regiones como el oeste de África y la costa del oeste de Estados Unidos, y en las devastadoras tormentas tropicales de fuerza inusitada que azotan las zonas tropicales, fenómenos que ponen en riesgo la vida de millones de personas. Los mayores problemas ambientales. Algunos de los problemas ambientales en la actualidad son, primero, el aumento de las emisiones de gases invernaderos. El dióxido de carbono y el metano son gases que en un estado natural en la atmósfera generan el efecto invernadero, que controla la temperatura del planeta. La quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón en los medios de transporte y en la industria liberan enormes cantidades de estos gases hacia la atmósfera, lo cual aumenta artificialmente el efecto invernadero y provoca un incremento gradual en la temperatura del planeta con la consiguiente perturbación del clima. Segundo, el deterioro de las aguas continentales y marinas. La economía de producción y el consumo generan millones de toneladas de desechos que se vierten en los ríos y en los mares. Esta situación ha originado la disminución de los recursos pesqueros debido a procesos de contaminación, así como la pérdida de reservas de agua dulce, la cual se ha convertido en motivo de conflictos entre países y pueblos, sobre todo en áreas desérticas. Tercero, la destrucción de los ecosistemas. La explotación indiscriminada de bosques, llanuras y ambientes marinos, entre otros, está provocando la destrucción de ecosistemas que albergan una diversidad de especies biológicas, lo que resulta en la extinción de las especies que pierden sus hábitats y una irreparable pérdida de la biodiversidad. Cuarto, el aumento de áreas desérticas. Los cambios climáticos ocasionados por la actividad humana están afectando principalmente a regiones con tendencias del clima árido, al intensificar los periodos de sequía. Por otro lado, algunas actividades productivas son poderosos de agentes de desertificación, como la minería, la ganadería extensiva y las prácticas agrícolas intensivas que no permiten una adecuada regeneración del suelo. Quinto, el vertido de sustancias tóxicas. Los derrames de petróleo son una de las formas en que estos elementos llegan a generar contaminación masiva. La producción y el transporte de químicos para la industria son poderosos agentes contaminadores de aguas y suelo, unido a las escasas legislaciones y controles locales que en esta materia se desarrollan. Sexto, el deterioro en las grandes ciudades. La producción de residuos, el aumento en los niveles de ruido, el aire contaminado y la contaminación del agua afectan negativamente la calidad de vida de las poblaciones urbanas. Actualmente se estima que las zonas urbanas producen cerca de 3,5 millones de toneladas de residuos sólidos diariamente y que, como consecuencia del desarrollo industrial y comercial, los niveles de ruido y de todo tipo
de contaminación aumentan permanentemente.